Oye, pueden los ordenadores pensar, pueden las máquinas pensar. Entonces empezamos con esto y lo primero que se nos ocurre o se me ocurre es que aquí aparecen dos palabras que generalmente damos por sabido y vamos a intentar definirnos o acercarnos un poco, ¿no? Que es máquina y pensar. ¿Qué es una máquina? Bueno, una máquina es a ver si estamos todos de acuerdo. Pues una máquina es un sistema, un conjunto de elementos materiales que se relacionan de una manera dinámica y que producen un efecto o tienen una función que puede ser más o menos concreta. Esa forma dinámica quiere decir que tiene que haber energía. Bueno, para empezar, parece que eso puede ser una buena definición, no muy exigente de lo que entendemos por una máquina, ¿no? Hay máquinas simples, no sé, se me ocurre una polea o un molino, es una máquina simple, ¿no? De pocos elementos y la función, al final que va a tener, o la utilidad, va a ser muy concreta, ¿no? Pues moler trigo o elevar un objeto o lo que sea, ¿no? Pero también hay máquinas complejas, ¿no? Por ejemplo, un automóvil es la máquina que más está familiarizada con nuestra forma de estar en el mundo, pues es una máquina compleja. ¿Qué quiere decir esto? Que es como si fuese una máquina hecha de otras máquinas simples, ¿no? O sea, de otros sistemas. Es decir, hay un sistema eléctrico, como si hubiese una máquina eléctrica integrada en el conjunto de la máquina. Hay un sistema motor, ¿no? Del coche, del movimiento. Hay un sistema, yo qué sé, pues informático también. Bueno, hay distintos sistemas integrados. Y la función, pues, también es menos concreta. Es decir, sí, un coche nos lleva, pero a la vez podemos estar escuchando música, podemos encender la luz, o sea, tienen más funciones. Es una máquina compleja, ¿no? En relación con un molino, que sería algo más simple. No nos vamos a meter más en esto, de momento, y pasamos ahora en la cuestión del pensamiento, ¿no? A ver, ¿qué significa pensar? Dicho así, pensar es una gran pregunta filosófica, que es el título de libros de grandes filósofos, ¿no? Por ejemplo, Heidegger, ¿qué significa? ¿Qué es pensar? ¿No? O sea, es una pregunta que si nos metemos sería una cosa. Pero, de momento, la forma en que nosotros tenemos de acceder a lo que llamamos pensamiento, y con esto vamos a referirnos a todo lo relativo a la mente, a lo mental. Puede incluir, pues, hay veces con una terminología antigua hablamos de alma o ahora hablamos de mente, fenómenos mentales, nos dicen los psicólogos más modernos, es decir, si tengo una emoción o tengo un pensamiento, un recuerdo, es un fenómeno mental. Todo lo englobado en el concepto mente, pues lo vamos a asociar a pensamiento, ¿no? Estamos intentando hacer conceptos operativos para ver cómo nos enfrentamos, ¿no? Entonces, el pensamiento, al contrario que una máquina, no es algo que nosotros podamos ver, observar y describir. El pensamiento, sea lo que sea, es algo que accedemos por introspección y solo podemos acceder al nuestro, al principio, ¿no? O sea, cuando yo tengo un recuerdo, yo tengo experiencia de mi recuerdo. Cuando yo estoy haciendo una suma, yo tengo experiencia interior, interna, de ese proceso mental, ¿no? Pero yo no tengo acceso a los presuntos procesos mentales de los otros, ¿no? Yo no veo los recuerdos de los otros, no veo los sentimientos de los otros, ¿vale? Veo su expresión, el sentimiento no lo veo. Si me cuenta lo que ha recordado, pues escucho lo que me ha recordado, pero no veo su recuerdo, ¿no? Entonces esto va a ser una limitación a la hora de intentar entender el pensamiento. Pero accedemos por introspección y definimos cada uno de nosotros, yo mismo, voy a intentar definir, si no definir, clasificar los tipos de pensamientos que yo encuentro. En la medida en que aplico el principio de analogía, y yo presupongo que, como hacemos todos en la vida diaria, que el vecino también tiene un pensamiento parecido a nosotros, cuando se comporta de una forma parecida, pensamos, no científicamente, sino como una creencia bien fundada, que también tiene pensamiento, entonces nos puede valer, ¿no? Pero yo voy a dar experiencia de mi propio pensamiento, que espero que tenga una cierta validez universal, ¿no? Entonces, hacemos una clasificación, ¿no? Llamamos pensar a muchas cosas.
O llamamos que estamos haciendo cosas con la mente, digamos, a muchos tipos de cosas. Entonces, hay un primer tipo de pensamiento que llamamos calcular, ¿no? Cuando estamos haciendo una suma, por ejemplo. Cuando estamos haciendo una... No hace falta que siempre estemos en el ámbito matemático, ¿no? En el sentido de una suma o un teorema geométrico, ¿no? También estamos, en cierto modo, calculando cuando estamos deduciendo lógicamente, ¿vale? Tenemos unas reglas, por ejemplo, digo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Eso es una deducción lógica, estoy aplicando un esquema lógico de deducción. Y llega a un resultado, ¿no? A una conclusión, digamos, a una verdad, ¿no? Esta forma de pensar es muy precisa y bastante transparente para nosotros, ¿no? Calcular. Este es el sueño de muchos filósofos que su objetivo era llegar a un lenguaje perfecto donde en lugar de decir vamos a discutir o a debatir, digamos vamos a calcular, ¿no? Con la esperanza de llegar a una conclusión como 2 más 2 es igual que 4. Esto lo tenía Leibniz, por ejemplo, lo tenía Wittgenstein en el siglo XX, filósofo del lenguaje, y lo desecharon, ¿no? Porque no, parece que no funciona así todo el pensamiento. Es un tipo de pensamiento. Vamos a calcular, ¿no? Hay otro tipo de pensamiento que es más la especulación valorativa. Podemos decirlo como emitir juicios, ¿no? Juzgamos, sobre todo cuando valoramos las cosas en el ámbito estético, ético e incluso político, en la praxis, ¿no? En las acciones que vemos. Decimos eso es bueno, eso es malo. Aquí ya no hay una conclusión limpia, aquí no hay una deducción tan perfecta, digamos, como en el calcular. Por eso siempre está sujeto a polémica. No está en claro, ¿no? Sin embargo, también es una forma de pensar, incluso de razonar. Pero es una forma de razonar que no controlamos del todo. Se nos está haciendo un poco oscura incluso para nosotros mismos, ¿no? ¿Vale? Bien. Luego tenemos otra forma de pensar, que es la intuición y la creatividad, ¿no? Hay veces que nos viene una idea y no sabemos de dónde nos ha venido, pero resuelve un problema, ¿no? Y digo, ¿y esto? ¿Has hecho una deducción? No. No ha venido y no sé cómo ha venido, de qué manera, pero es un fenómeno de pensamiento, la intuición. O la creatividad, cuando estamos haciendo algo y decimos, no, ¿cómo has hecho eso? Del arte, pero no solo del arte, ¿no? Hay jugadores de fútbol que son geniales porque hacen una jugada que nadie espera y está inventando algo, ¿no? Entonces esa creatividad y esa intuición también es un tipo de pensamiento, ¿no? que encuentro yo en mí, esto poco, pero que encuentro yo en mí, pero que es algo humano, ¿no? Que yo proyecto y que pienso que todos podemos reconocer. Luego está el mundo afectivo, ¿no? Cuando tenemos una emoción, miedo, alegría, bueno, pues eso también es un fenómeno de pensamiento, ¿vale? Es decir, es un modo de pensar, ampliando el sentido de la palabra, ¿no? Las emociones. Y por último, digamos, el más complejo de todo sería lo que llamamos pensamiento consciente. Pensamiento consciente, es decir, la autoconciencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo, no siempre, porque hay muchas cosas que hacemos y no estamos pendientes de lo que estamos haciendo, porque ¿sabes? Estoy haciendo mecánicamente, pero yo tengo la capacidad de hacerme consciente de algo que estoy pensando o haciendo, ¿vale? Entonces yo puedo estar haciendo una suma y puedo decir, me estoy dando cuenta que estoy haciendo la suma y que soy yo, que soy yo, pero que soy consciente de que estoy haciendo eso que estoy haciendo o que estoy pensando eso que estoy pensando o que tengo esta emoción que estoy teniendo. No siempre, yo puedo tener la emoción, puedo estar haciendo eso, ese cálculo, sin entenderlo, lo estoy haciendo mecánicamente, pero sí que tengo esa posibilidad, ¿no? Ser consciente de aquello que estoy pensando. Ese es, digamos, como quizá el tipo de pensamiento, ¿no? Eso es lo que, a la hora de equiparar máquinas con el ser humano, quizá va a ser lo más polémico, ¿no? Ese tipo de pensamiento. Los demás también, pero ese sobre todo, ¿no? Bueno, el pensamiento, al contrario que una máquina, no está constituido por elementos materiales. Podríamos decir que está constituido por elementos, en el sentido de que hay distintos tipos de pensamiento y elementos diferentes que se pueden conjugar, ¿no? Para hacer un paralelismo con la máquina, pero que no son materiales. Si no son materiales, son inmateriales o son espirituales.
pero vamos, mental, obviamente dicho. Pero que no sean materiales es importante porque ahora veremos que a la hora de estudiar, cuando vamos a esta relación de pensamiento y máquina, pues esto va a ser un gran problema, ¿no? Para confusiones rigurosas. Entonces, antes de pasar al siguiente punto, fijaos que hemos dicho que una máquina es un conjunto de elementos que se combinan dinámicamente, pero nosotros vivimos en un paradigma, diríamos, epistemológico, perdonadme la palabra, ¿no? O sea, la visión del mundo mecanicista. Es decir, la ciencia positiva, es decir, la ciencia que se origina con el método científico de Galileo en el siglo XVII, principio del siglo XVII, esa ciencia, que luego se va a desarrollar, 18 y 19, para conformar las ciencias naturales, el mismo método, esa ciencia nos está diciendo que el mundo en su totalidad es una máquina. ¿Vale? Es decir, el sistema solar es una máquina, ¿vale? Pero incluso incluso los seres vivos también se están considerando como máquinas, ¿no? Descartes, que es uno de los que inicia este modelo, pues decía eso, sin ningún rubor, que los cuerpos son máquinas y que los animales son máquinas. Decía, ¿no? En la época en la que estaba, igual que nosotros estamos seducidos ahora por la inteligencia artificial, en el siglo XVII estaban seducidos por esta idea de máquina, ¿no? Es decir, los perros son máquinas, los animales son máquinas, y el cuerpo humano también es una máquina. ¿Vale? Bueno. Entonces, la forma de estudiar las máquinas, en general, pues va a ser la ciencia. Una ciencia puede estudiar una máquina. Una ciencia sin ningún problema, porque se trata de piezas materiales relacionadas de forma armónica, que tienen una función. Yo puedo entender que busca la ciencia, buscar las leyes por las cuales, cómo se comportan esas máquinas. Da igual que sea una máquina un árbol, o que sea una estrella o un planeta. Las máquinas, o sea, las leyes de la naturaleza. Eso es lo que busca el cómo. Fijaos que al considerar que el universo es una máquina ya no estamos preguntando por el por qué, ni por la finalidad, simplemente es cómo funciona esa máquina, en su totalidad y en sus partes. ¿Vale? Bien, la mente no la podemos estudiar así. ¿Cómo se ha estudiado la mente generalmente? Bueno, hay una disciplina que presumido de estudiar la mente, que es la psicología. Pero la psicología, que también quería ser una ciencia rigurosa, una ciencia positiva, pues ingenuamente empezó a decir, pues bueno, vamos a estudiar la mente, igual que un biólogo estudia o un botánico estudia las plantas, las máquinas, en este contexto que son las plantas, yo voy a estudiar la máquina, si queréis, entre comillas, pero que está hecha de elementos mentales, que es la mente, ¿no? Esta psicología fue un intento de hacer una psicología científica. El padre de la psicología científica se llama Wilhelm Wundt, Wundt, y estamos a finales del siglo XIX. Esta es la psicología, pero no podría ser, no pudo desarrollarse como ciencia, es evidente. ¿Por qué? Porque la mente no puede ser objeto de estudio científico en cuanto a ciencia positiva. No podemos observarla conjuntamente, no podemos hacer una especulación sobre las mentes. Solo podemos acceder cada uno de nosotros a nuestra propia mente. ¿Vale? Entonces, y además luego, todavía rizando el rizo, pues surge el psicoanálisis. Después de el psicoanálisis, que no solo pretende conocer la mente como un objeto científico, digamos, sino que pretende conocer la parte presunta de la mente que ni siquiera es consciente. Es decir, que ni siquiera yo mismo, haciendo introspección, puedo acceder fácilmente a ella. Bueno, eso es una desviación del modelo científico en el que estamos todos desde el siglo XVII. Por eso surgen unos nuevos psicólogos, que se van a seguir llamando psicólogos, pero que ya la palabra nos confunde, que son los psicólogos que llamamos conductistas, que estudian la conducta. Estudiamos la conducta. ¿Por qué? Porque la mente no se puede estudiar. Entonces es como si no existiera. Un psicólogo del comportamiento dice, no voy a estudiar la mente porque no digo que no exista, es que es como si no existiese, porque si existe no puedo acceder a ella. Entonces, es una hipótesis. Yo solo voy a estudiar el comportamiento de las personas, es decir, lo que les pasa y
Lo que les pasa y lo que hacen en relación a lo que les pasa, ¿no? Es lo que entra, la información que entra y cómo respondes. Diríamos que si alguien está llorando, yo no voy a decir que está triste. Voy a decir que está haciendo unos gestos, que está llorando, eso lo puedo ver. Pero en sentido duro yo no puedo decir que está triste porque eso es un fenómeno mental, ¿no? Se supone, yo como persona digo, porque está llorando, está triste, pero como científico yo no podría decirlo, ¿vale? Bueno, ese es el planteamiento que tenemos. Por lo tanto, de la mente, siempre cuando hablemos de la mente vamos a tener un lenguaje especulativo, ¿vale? Y sí, cuando hablemos de las máquinas sí que podemos concretar, pero no podemos salirnos de esa línea de cómo funcionan, ¿no? ¿Vale? O sea, no podemos presuponer que hay algo detrás de una máquina, muy compleja que sea, si estoy siendo científico. Es decir, todo el universo está hecho, digamos, podemos entenderlo como máquinas hechas por los mismos elementos, que son la tabla periódica de los elementos, son las piezas, cualquier cosa que encuentre, artificial o no artificial, o natural, está hecha por los mismos elementos, combinados de distinta manera. Y la parte dinámica está constituida por las 4 fuerzas fundamentales, ¿no? Que son la fuerza nuclear fuerte, o que sería la que une el núcleo del átomo, el protón, el neutrón, la débil, la electromagnética, que sería la electricidad del magnetismo, y la gravitatoria. No hay más. Tabla periódica de los elementos y 4 fuerzas fundamentales. Todo objeto que yo vea, vital o no vital, natural o artificial, está hecho con los mismos ladrillos y finalmente las fuerzas que están actuando no pueden ser más que esas 4, sino todas, alguna de esas 4. Pasamos al siguiente punto. Hemos puesto las bases del problema. Vamos a ver si... Bueno, vamos a ir a la cuestión de seguir con la pregunta. ¿Pueden pensar las máquinas? Bueno, la inteligencia artificial ha tenido su evolución en el siglo XX. Se empezó a plantear de una manera más o menos seria en los años 50, los 40, 50. ¿Vale? Entonces, se intentaba hacer una máquina que resolviese problemas, se hace una máquina basada en el calcular. ¿Os acordáis del pensamiento? Pues el pensamiento que llamamos calcular. ¿Cómo funciona el pensamiento de calcular? Damos unas reglas, imaginamos una máquina, le damos unas reglas y le damos una memoria muy grande, con mucha información, ¿no? Entonces, le enseñamos a jugar a algo con esas reglas. Entonces decimos, hacemos una pregunta, eso puede ser un juego, explícitamente, o puede ser una conversación, ¿vale? Entonces, la máquina, este tipo de máquinas no aprende. Bueno, estas máquinas, que comparadas con la inteligencia artificial actual, son rudimentarias, ya hacían cosas sorprendentes, ¿vale? En 1966 hay un caso famoso en la historia de la inteligencia artificial, que es un ordenador que es con este tipo de inteligencia que se llama ELIZA o ELISA. Empezó como un juego entre psicólogos que hacían terapia a las personas tipo psicoanalistas, eran psicólogos humanistas. Y ese diálogo no tenía mucha profundidad, en el sentido de que, bueno, en general cuando hablamos con un psicólogo nos deja hablar cosas, bueno, pues la psicología humanista todavía más, ¿no? Entonces, bueno, te sientes solo, ¿y por qué te sientes solo? O, sí, y ya, o sea, no daba ninguna información, pero sí que estaba preparada para parecer que empatizaba, para parecer que... Entonces, funcionaba bastante bien, hasta el punto en que muchos usuarios, pacientes, se engancharon con esta inteligencia artificial, que no era de voz, era por chat, pero se engancharon. Es decir, si estás 6 días, hay algún caso que estaba 6 días con esa inteligencia artificial, en lugar de estar con el terapeuta habitual, venía el terapeuta habitual y decía, no, yo quiero seguir con esta persona, ¿vale? Y esto es una inteligencia rudimentaria en comparación a la actual. Inteligencia de este tipo, que es tener unas reglas y gran memoria, fijaos que lo único que va a tener la máquina a partir de esas reglas y esa memoria es rapidez en procesar información, más que nosotros. Pero
como si tuviera una biblioteca inmensa, cuanto más información entra en ese juego que quiere hacer, mejor, y le hacemos unas reglas para que juegue ese juego. Bueno, pues en ese sentido pues, va a ser muy efectiva, porque procesa la información como si fuese una biblioteca rápidamente y encontrarse una respuesta adecuada. Bueno, pues ese tipo de máquina también fue capaz de, esto fue bonito, ¿no?, de ganar a Kasparov al ajedrez en 1997. ¿No? Máquina era de ese tipo. ¿Vale? Bueno, lo ponemos un poco como ejemplo y como anécdota, ¿no? Pero la inteligencia artificial llega a una revolución a partir de los 80. ¿Qué ocurre a partir de los 80? Pues que neurocientíficos cognitivos, es decir, que estudian el cerebro, pero sobre todo los procesos, cómo procesa la información, todo lo relacionado con el conocimiento, se ponen en contacto con ingenieros informáticos que también están interesados en la inteligencia artificial y cambian el paradigma. Dicen, vamos a intentar imitar el cerebro. Antes no se imitaba el cerebro, se imitaba un tipo de pensamiento muy concreto, que era el calcular, pensando que pensar era eso, solo calcular. No, vamos a intentar imitar al cerebro. Al cerebro, en principio no a la mente, al cerebro, porque un neurocientífico trabaja con el cerebro. La mente sigue siendo una hipótesis, ¿no? Con el cerebro. Entonces, ¿qué es el cerebro? Empezamos un poco por aquí. ¿Qué es el cerebro? El cerebro es un órgano muy complejo, tiene zonas especializadas, pero básicamente es una red de neuronas, que son las células del cerebro. ¿Vale? Son neuronas que están unidas, no se llaman a tocar, pero están en comunicación, y que a través de esas forman redes, y a través de ese cableado pues se recibe la información, se procesa e incluso se manda una respuesta, ¿no? Si yo me quemo el dedo, pues hay unas neuronas aquí, digamos, que están recibiendo esa información y son la primera capa, diríamos, y me lleva esa información por vía nerviosa, por las neuronas, hasta que me llega a capas más profundas del cerebro, se procesa, entonces hay un momento que yo digo, me quemo, ¿vale? Y además hago una respuesta, quito el brazo, ¿no? Bien, esto es básicamente el cerebro, redes de neuronas. La información se transmite de forma eléctrica y química, ¿vale? Si esto es una neurona, esto es otra neurona, la unión, lo que se llama sinapsis, y entonces aquí al final de las neuronas hay como pequeños laboratorios químicos que generan sustancias químicas que son neurotransmisores, ¿vale? Entonces, neurotransmisores porque transmiten información. La cuestión está en que la reversión de polaridad, digamos, la neurona como recibo de información cambia de signo eléctrico, ¿no? Si es negativa, pues pasa a ser positiva, como una serie de corrientes que van ejecutando sucesivamente, y cuando llega a estos puntos, a estas cápsulas, digamos, sinápticas, pues expulsan ciertos neurotransmisores, muchos neurotransmisores, pues, y estos se recogen por la cabeza de la otra célula, ¿no? Esa es la sinapsis. Las dendritas, ¿no? Tienen como huecos especiales para cada neurotransmisor, son como llaves, entran, y yo es lo que veo. Yo si pudiese ver un cerebro cuando está haciendo un cálculo matemático, cuando está teniendo una emoción, yo solo vería esto en el cerebro. Tiene una especie de corriente, una transmisión química, y eso se va desplazando y no hay más. Es decir, por mucho que mire el cerebro, yo no voy a ver una emoción, solo veo eso. ¿Vale? Yo supongo que eso se corresponde con una emoción. Si la persona que en ese momento que estoy observando el cerebro me dice estoy muy emocionado porque estoy viendo esa fotografía, pero el neurocientífico pues, solamente está estudiando en principio lo que se puede pesar y medir, ¿no? Claro, porque lo que es que así trabajan, por analogía, así trabajan los neurocientíficos. Es decir, si yo observo, hago, ¿cómo se llama? Radiografías del cerebro, imágenes del cerebro, a la vez que alguien está teniendo un recuerdo o alguien está resolviendo un problema matemático,
la fotografía de la actividad del cerebro es distinta en un caso y en otro. Entonces, incluso yo afinando mucho podría decir, este cerebro está calculando en este momento. Bueno, nunca lo podré saber con certeza, porque a la mente solo puede acceder cada uno independientemente. Pero bueno, aplicando cierto sentido común, decimos, pues sí, ¿no? Porque estamos cogiendo patrones y generalmente hacemos así. Pero aún así es muy difícil ahí matizar. Ahí podríamos decir, bueno, parece que está haciendo algo como razonar, o parece que aquí está sintiendo dolor este paciente, pero la sensación de dolor, por mucho que se cuantifique eléctricamente o en una radiografía, de alguna manera, es tan subjetiva que es muy difícil estudiarla, ¿no? O sea, porque es que la mente no es que sea subjetivo, es lo absolutamente subjetivo. O sea, queda al margen de todo estudio. Incluso el propio científico se está problematizando a la hora de hacer ciencia, porque está viendo el universo como una máquina, pero a la vez está evadiendo un problema que tiene él mismo. Es decir, el universo es como una máquina, pero yo, por dentro, mi cuerpo puede ser incluso como una máquina, pero yo, por dentro, no soy una máquina. Es un gran problema filosófico. Se conocía como el problema de la comunicación de las sustancias, ¿no? De Descartes. Es decir, el cuerpo es una máquina, pero yo pienso, luego existo, por tanto, yo no soy una máquina. Entonces, ¿de dónde ha venido el yo y se ha acoplado a esa máquina? Bueno, la vertiente religiosa te dirá, bueno, es que Dios insufla la materia, alma donde quiere, ¿no? Pero si Descartes, que no estaba todavía en ese esquema, decía, pues no lo sé. Pero en cualquier caso es muy complejo el asunto, porque es tan complejo, yo me acuerdo que, o sea, el ejemplo este de, si yo de repente digo que se mueva el bolígrafo que está en la mesa y se mueve, nos asombramos. ¿Por qué? Porque la mente está influyendo en la materia. Y dices, ¿cómo puede ser? Pero es que cuando decimos, voy a mover el brazo y lo movemos, básicamente el problema es el mismo, porque mover el brazo es algo mental. Cuando yo tengo la voluntad de mover el brazo y me peso, me mido, no mido más, me peso más. La voluntad de mover el brazo no es material. Y eso, que no es material, afecta a la materia y mueve el brazo. Bueno, pues esto es tan problemático filosóficamente como mover un objeto a distancia. Porque no es fácil, ¿no? Hay esto inauguró un problema y había algunos filósofos que dijeron, bueno, pues es que interviene Dios. Y entonces, Malebranche decía ahí, Dios interviene en cada vez que yo quiero mover el brazo y entonces está consciente y mueve el brazo de él. Pero no hay una relación causa y efecto, ¿no? O sea, salieron teorías muy, digamos, ingeniosas en ese sentido porque era un gran problema, aunque las respuestas fuesen ingeniosas, nos pareciesen a nosotros, era un gran problema, ¿no? Bueno.